Eh, bueno, hola, hola, un gusto saludarles nuevamente en este webinar de Curucuteando, un espacio de la plataforma web EWE Infancias Afrodescendientes. Saben que este año estamos generando esta serie de conversas bonitas en torno a las realidades, desafíos y propuestas que se están generando desde los territorios, desde diferentes países de América Latina y el Caribe, en torno a los temas que nos competen frente a las infancias y adolescencias. Principalmente desde esta plataforma nos enfocamos a estas realidades de los pueblos afrodescendientes y cómo también desde las diferentes miradas, la música, la literatura, la salud, la educación, los temas de protección, es importante que sigamos movilizando esta agenda en pro de los derechos de estas nuevas generaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la cual admiro y quiero muchísimo, no solo por su trayectoria artística, sino como persona, y es la cantautora afrocolombiana Zafara. ¿Cómo estás, Zafara? Hola Dora, muy bien, qué gusto verte, abrazarte desde acá. Gracias por la invitación a este espacio, a esta conversación necesaria. Me alegra mucho poder compartir estas reflexiones contigo. Maravilloso. Y justamente eso que dices, Zafara, son reflexiones, lo decíamos la sesión anterior, no se trata de que sean verdades absolutas, ni de que todos y todas estemos de acuerdo, pero sí generar diálogos que son importantes, que son necesarios. Particularmente que trabajaremos el día de hoy en torno a las relaciones parasociales y la responsabilidad social de las y los artistas en el mundo adolescente, es un tema en deuda hace tiempo. Sí. Y con Zafara estaremos dialogando justamente sobre este tema, pero yo quiero contarles un poquito sobre ella, para quienes no la conocen, aunque yo sé que ella es muy conocida en el medio. Zafara es de Vallasolano, Chocó. Amo Vallasolano, hace mucho tiempo que no voy. Maravilloso, pero también con todas las complejidades de nuestros territorios en las regiones, en términos de garantías de derecho y acceso a las realidades básicas, ¿no? En términos de la población. Recuerdo, Zafara, yo creo que eso no te lo había contado, estuve quizás 2009 con un proyecto muy bonito de primera infancia que se hizo con el Ministerio de Educación, la OIM, en torno a los planes de atención integral de las infancias. Wow, yo. En el Chocó, sí, allí conocí tu bella Vallasolano con ganas siempre de volver y justamente conocer estos contrastes maravillosos, ¿no? De la playa, las personas, y luego también como en el día a día lo que representa, ¿no? En términos de oportunidades. Es un tema que sé que hablaremos ahorita. Pero entonces, para ponerles en contexto, Vallasolano, Chocó, Pacífico colombiano. Zafara ha sido nominada al Grammy Latino 2018 por su primer álbum Cupra, lo dije bien, ¿cierto? Sí, En la categoría Mejor Álbum Fusión Tropical. Su música es un viaje a través de sus raíces musicales, su sonido nace de la fusión del tamborcito chocuano con ritmos y sonidos afroantillanos. Tienen que escucharla en Spotify, en diferentes plataformas. Realmente encanta, conecta con nuestras raíces. Yo soy del Caribe y sentir también todos estos ritmos del Pacífico y todo lo que representa también la música y lo que nos genera es realmente muy cautivador. Ella además, les cuento, en los últimos años ha estado creando música para proyectos de cine, televisión, Netflix, HBO, Disney, entre otras plataformas, de la mano de su experimentado esposo y productor, Francisco Eusebio Valderrama. Sí. así es. Como gestora cultural, pedagoga y madre de un adolescente, cree profundamente que la música tiene un poder de contribuir a la cultura que transforma la sociedad y por eso su compromiso con las nuevas generaciones y justamente el tema que hoy nos conecta. Así es. Gracias por esa presentación tan bonita. No, Zafara, realmente es un honor para mí que podamos tener esta conversación. Para quien no conoce, las hemos tenido y eso son 2 o 3 horas nosotras conversando.
en torno a nuestras agendas, los sueños y los temas. Y justamente una de las cosas que nos conectan es la historia. Entonces, yo quiero preguntarte, Zafara, un poco que nos cuentes de ti, de tu infancia y de esas vivencias tuyas, ¿no? Que recuerdas también siendo niña y siendo adolescente. Sí, claro. Bueno, ya dijiste que soy de Vallasolano, allá el Pacífico, Chocuano arriba. Entonces, Zafara es una niña que crece en ese entorno. Yo siempre he dicho que es un lujo crecer en Vallasolano, porque hay un sentimiento de comunidad en el que nos cuidamos, en el que vivimos en armonía con la naturaleza, en el que, no sé, hay planes para toda la población. Eh, Sin embargo, yo quiero contar esa niña con la que hablo ahora muchísimo, esa niña que creció descalza corriendo por las playas de Vallasolano, que en ese momento estaba llena de almejas, por eso la playa turística más conocida se llama el Almejal. Hoy ya no hay almejas, tristemente. Y pues crecí rodeada de mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, que fueron una influencia maravillosa en mi vida, porque mi abuelo y mi abuela maternos me enseñaron mucho sobre el amor y el cuidado por la naturaleza. Eh, pero hay algo muy especial que quiero contar de niña, que es lo que me marcó eh, para enamorarme de la música, y fue esos recuerdos de cuando mi papá me llevaba en sus hombros a los arrullos en diciembre. Yo recuerdo que era la única niña en ese espacio de solo adultos, pero la música era algo que me movía tanto que mi papá siempre me llevaba porque yo quería estar ahí, quería arrullar y cantar. Entonces, es una niña que creció eh, en un entorno de cuidado, un entorno familiar. eh, y bueno, allí pues terminé mis estudios, pero antes con mi rebeldía natural permitió que yo me fuera a estudiar a Santa Rosa de Osos en Antioquia, porque le dije a mi mamá, ya quiero salir de acá, quiero conocer el mundo. Y pues como no era un premio, mi mamá me dijo, pues vas, pero vas a un internado. Eso es importante contarlo porque eso tiene todo que ver con mi decisión de más adelante ser maestra. Entonces, ya en Santa Rosa de Osos estuve en 3 internados porque en ninguno como que me aguantaron. Eh, y luego regreso a Vallasolano porque en el último también me echaron. Termino mi bachillerato en Vallasolano, en la normal Santa Teresita. Luego me voy a Cali a estudiar en el Conservatorio de Bellas Artes de Cali, y mi maestro allá le dice a mi mamá que si existe la posibilidad de que me vaya a México, o bueno, que en Bogotá, pero que busque un lugar porque pues había que aprovechar ese talento, no sé qué. Entonces ya por eso me vengo de Cali a Bogotá, pero en Bogotá súper perdida, no encontré como asesoría. Sí, es un cambio complejo, además que te enfrentas a esa jungla de cemento enorme cuando vienes de un territorio como Vallasolano. Entonces, bueno, pero Bogotá me regaló un espacio en la música, me regaló a mis 2 amores, a mi esposo y a nuestro hijo. Eh, Bogotá me ha regalado mucho, también amistades, espacios bonitos, aprendizaje. Esa es Zafara, ese recorrido así rapidito, pero pues que viene desde esa infancia. Qué bonito poder recordar como toda esa, ¿no? Evocar toda esa memoria y además la familia, esa familia extensa nuestra, ¿no? Que nos caracteriza, que siempre es espacio protector, de amor, que no solo cuida de los contextos en los que estamos, sino que también impulsa a seguir como tejiendo sueños, ir tras ellos y estar allí, ¿no? Siendo soporte, siendo red. Esas son nuestras familias, Así realmente. Ujú. Bueno, y nos estabas contando un poquito cómo empieza este camino inicialmente en la música,
sí, pero ya profesionalmente, cuando dices, bueno, esto me lo voy a tomar así en forma, como parte de ese propósito, además del talento y ese descubrimiento inicial durante esas primeras etapas de vida, ¿cómo empezó ese camino cuando tomas la decisión? Bueno, yo siempre he dicho que la música me eligió, Ujú. porque recuerdo que a mis 8 añitos yo escribí mi primera canción y fue un plagio. Fue un plagio, fue un plagio porque yo no interpretaba ningún instrumento musical, Ujú. pero cogí una pista de este cantante mexicano Fernández, Pedro Fernández, Ujú. y escribí una canción dedicada a mi mamá para cantársela el Día de la Madre en una canción, sí, y con la intención de hacerla feliz, y terminaron llorando todas esas mamás. Entonces una persona que le dijo a mi mamá que estaba en ese espacio y le dijo, no, esta niña tienes que orientarla hacia la música porque canta muy lindo y no puedo creer que esa canción la haya escrito ella. Entonces para mí, yo era una niña, entonces para mí era algo como, soy una niña, me gusta la música, me puse a escribir y les gustó. Entonces yo siento que ahí la música me eligió, y en todos los espacios en los que yo he estado, siempre ha estado presente la música y siempre me han reconocido por cantar. En la universidad, en los colegios en los que he trabajado, en todos los espacios, siempre me identifican como, la que canta, me identificaban. Hasta que llego al último colegio en el que compartí con los adolescentes y los niños mucho tiempo, y ellos me dijeron, tú deberías sacar un disco. Yo no lo había tomado como algo de lo que iba a vivir, ¿cierto? Para mí es una necesidad casi biológica, o sea, hacer música, cantar, escribir, no es algo como que yo contemplaba como un negocio, por ejemplo. Entonces, pues uno de mis estudiantes, el papá tenía conexiones con una de las disqueras, con la disquera, de hecho, en la que estuvimos. Y en una reunión de padres, recuerdo, me esperó y empezamos a hablar y me dijo, no, déjame escuchar tu música. Me encanta mencionarlo porque es una persona que muy especial para mí. Le decimos Choco, Álvaro Quintero. Y y gracias a él, pues conocimos esta disquera y comenzamos ya el proceso profesional de lanzar el primer álbum, Cucucupra Cupra, que es la onomatopeya del tambor. Y era un álbum con el que queríamos mostrar el sonido de Zafara, eh, ese sonido que conecta con mis raíces y que parte desde el tamborito que escuchamos en Vallasolano, y esa fusión, ¿sí? Que pasa por todo lo negro, ritmos afroantillanos, y bueno, así comenzó nuestra carrera profesional. Pero música he hecho todo desde muy pequeña, por eso digo que la música me eligió y yo la honro, la disfruto, eh, canto lo que soy, es mi vida literalmente. Mm. Maravilloso, maravilloso. ¿Y quiénes son tus referentes en la música hoy? Bueno, cuando niña, en el entorno en el que crecí, claramente la maestra Zuli Murillo. Ah, Yo te había contado que ella es un susurro al alma, esa dulzura, esa forma de narrar nuestra historia a través de los cuentos cantados. Bueno, pero mi papá fue una influencia determinante en la música porque él compraba sus LPs, los mandaba a buscar, y la terapia era una de las cosas que sonaba en mi casa. Pero una vez, ahí fue el punto de inflexión, cuando mi papá me regala el LP de Thriller de Michael Jackson. ujú, Yo entendí que el mundo era más grande y que el mundo musical era aún mayor y ujú. diferente porque era completo, era todo, Michael. Entonces, ¿qué generó en mí ese regalo de mi papá? Querer aprender inglés, primero para entender qué cantaba Michael, y segundo, querer hacer música. Claro, ya yo quería, ese referente era y fue el mejor referente definitivamente en ese momento en mi niñez, porque pues por eso estudié lenguas modernas. Pero luego conozco a Bob Marley, conozco a Lauryn Hill, a Concha Buica, eh,
Claramente también tuve los referentes como Nietzsche y Guayacán en mi territorio, pues que era la música. Ujú. Pero cuando conozco a Nina Simón, allí ella lo cambió todo. Ella me enseñó a ver la música y eh, como el propósito de la música de otra manera, ¿sí? Eh, Eso trascendió al mero entretenimiento y yo dije, ella es el referente en el que me quiero, al que quiero seguir. Entonces, creo que a partir de ahí, todo mi entorno y todo para escribir las canciones, por ejemplo, ya todo cambió a partir de conocer a Nina y, y cómo el impacto positivo que ella tenía en mí en ese momento. Sí, y wow, qué referente. Hoy tú eres una referente para muchos y para muchas también desde la sensibilidad con la que no solo cantas, sino también lo que transmiten tus canciones. Por supuesto de los ritmos, pero también desde las letras. Y antes de adentrarnos, bueno, esto es un tema que iremos hilando, pero justamente para empezar a adentrarnos en el tema de las relaciones parasociales y cómo se conectan los artistas hoy con sus audiencias, sí, particularmente con la audiencia adolescente. Tú has sido profe, nos contabas que estudiaste lenguas modernas y desde ese rol en el aula, ¿cómo has percibido el impacto de la música que consumen las y los adolescentes en su día a día, ¿no? En sus relaciones, en la forma de estar y percibirse ellos mismos? Mira que la música siempre fue un tema de conversación con mis estudiantes, en los descansos, en los espacios culturales, siempre. Yo les preguntaba, ¿por qué escuchan tal música? Pero como yo estaba en colegios bilingües, la, casi que el 90% de la música que escuchan es en inglés. Eh, y eso me servía muchísimo para yo también ampliar, digamos, mis referentes musicales, conocer sobre otras culturas. Por ejemplo, recuerdo unas niñas de tercer grado que me introdujeron en la cultura K-pop, porque era una cosa que las movía de una manera impresionante y yo no tenía ni idea de la cultura surcoreana, por ejemplo. Al comienzo uno juzga porque como las ve con esa pasión, ¿verdad? Pero precisamente por eso es tan importante escuchar la música que ellos escuchan para entender por qué la escuchan, eh, cuál es el lenguaje que manejan entre ellos cuando están hablando de su música y de sus personajes principales, sus artistas favoritos y todo esto. Entonces la música siempre fue uno de los temas de conversación y que me permitió también conectar con ellos, ¿sí? No solamente de la parte académica en el aula de clases, sino ir más allá, porque ellos hablan de lo que les gusta y cuando tú los escuchas hablar de sus ídolos y de la música que consumen, pues es una manera de conectar y de llegar a ellos de una manera diferente. Totalmente, totalmente, porque además es la forma como nos identificamos Sí, eh, con la música, pero también con las y los artistas, ¿sí? Y lo que representan en toda esta cultura y lo que nos suscita también, ¿no? tal cual. Bueno, y en esa experiencia, bueno, has sido profe también durante mucho tiempo y la convivencia con, como nos cuentas, con los adolescentes en este proceso de acompañamiento y de formación que, como bien dices, no es solo desde el aula, sino también en el día a día, en sus realidades, en sus vivencias, en las cosas que atraviesan. Y hoy eres mamá de un adolescente. Sí. Como Guau, psicóloga digo, una cosa es vivir la teoría y otra cosa es estoy en el sacada. día a día. Sí, mira que, Dora, ser mamá, siempre lo he dicho, ser mamá me hizo mejor maestra. Siempre, siempre lo digo así. Porque inicialmente uno está cumpliendo ese rol de maestro que tiene que cumplirle al colegio, con los planes de estudio, con todo lo que exigen, ¿cierto? Y se olvida la personita. ¿Mm? Y estos chicos que están contigo
más que con sus papás, porque uno está con ellos de lunes a viernes, mucho tiempo, desde la mañana hasta la tarde, hasta el mediodía más allá. Le importan a esos papás, ¿sí? Son personitas valiosas y yo creo que esa sensibilidad de la música también me permitía decir, venga, yo quiero ir más allá de simplemente enseñarles un tema. Entonces, siento que después de que nació Denzel, nuestro hijo, eh, yo esa sensibilidad y esa parte maternal afloró y yo empezaba a ver a estos chicos como que tenían otras necesidades, a escucharlos, a interactuar con ellos y eso me ha servido muchísimo en mi rol de mamá. Entonces fue un trabajo como en conjunto que aprecio y atesoro muchísimo el hecho de haberme rodeado de niños y adolescentes la mitad de mi vida, porque yo comencé a trabajar a ejercer como maestra desde los 18. Entonces, imagínate. Por eso te digo que me convertí en mejor maestra, porque a los 18 soy una adolescente, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces solamente estaba enfocada en la parte académica, pero ya después de que tienes esta experiencia de ser mamá, pues las cosas cambian bastante y para bien. Sí, Clara. Además, siempre lo decimos, ¿no? Una cree que ya le está cogiendo el tiro al asunto y con esos primeros 10 años, 12 años. No, no, aún Y, no. sí, y luego entra la adolescencia, ¿no? Y es un proceso, tengo pacientes adolescentes y siempre les digo, las mamás y los papás tampoco lo sabemos todo. Estamos en un proceso también de acompañar, de reaprender, de desaprender muchas cosas que a nosotros nos tocaron, a entender este nuevo contexto hoy y aprender a acompañarles desde allí, Claro. ¿sí? Y, y poder comprender estas dinámicas también sociales, culturales, ¿cierto? Políticas, ¿sí? Dan cuenta también de las realidades con las que se encuentran las y los artistas en función de poder también tramitar y conectar con el público. Sí, y eso es muy importante porque es también como desde donde una persona que se asume artista decide estar, no porque todas las personas tengan que hacerlo de la misma manera, No. ¿sí? Ni con el mismo objetivo, ni al mismo público. Pero hacer consciente la decisión, sí, implica decir, bueno, ¿cómo quiero yo conectar con ese público que también es una nueva generación hoy que está pensándose otras realidades, que está en un contexto y que no es ajeno, ¿no? ¿Sí? Entonces la música no es solo un asunto del entretenimiento, como se ve de una manera como un poco escueta, ¿no? Eh, y ahí justamente para entrarnos a eso es como, bueno, cómo a partir de estas comprensiones y la forma como te ves como artista, cómo llegas a interesarte por este tema de las relaciones parasociales. Claro, imagínate que yo tenía claro que nuestro hijo se iba a convertir en un adolescente y nosotros teníamos, no es que si queríamos, yo, por lo menos nosotros, hablo de mi esposo y yo, que prepararnos para ser padres de un adolescente. Porque yo trabajaba con adolescentes y sabía y evidentemente las diferencias entre un niño cuando iba a dictar clases en primaria y cuando iba a bachillerato, ¿sí? Entonces, eh, y por eso es tan importante lo que te decía de que estuve en unos internados, porque tuve referentes y tuve maestros que hicieron la diferencia en mi vida. Entonces, en todo ese ejercicio de buscar aprender a ser padres de un adolescente, para acompañarlo en su adolescencia, que es la etapa más compleja de la vida, pero es una etapa maravillosa que si tú te pones a la tarea la vas a disfrutar y además pasa, o sea, la adolescencia no es eterna, pasamos por ahí. Buscando mucha información, me conecté con la neurociencia y encontré un artículo, también estaba buscando el tema de cómo
el impacto que tiene la música en el cerebro adolescente, ¿sí? Claro, después de que la neurociencia me cuenta sobre el cerebro adolescente y la corteza prefrontal y que es un cerebro inmaduro y que está aprendiendo y bla, 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 yo quise interesarme precisamente por lo de la música, porque tú tienes que saber quién consume tu música. ¿Son adultos o son adolescentes? ¿Sí? Eh, y a partir de ahí encuentro este tema de las relaciones parasociales y eso fue como una epifanía. Bueno, imagínate que encontré un artículo que se llama eh, Mass Communication and Parasocial Interactions. Sí, así. Y es de dos sociólogos, Richard Harton y, Donald Harton y Richard Wolff. Entonces ellos, por allá en 1956, se dieron cuenta que con el auge de la televisión, ¿sí? Hubo un método, una forma de interacción entre las celebridades, que en ese momento actores, presentadores, a través de la pantalla con el público, ¿cierto? Y ellos se dieron cuenta que estos seguidores desarrollaban una ilusión de amistad con estas celebridades. Porque utilizaron un sistema como cuando tú miras a la cámara y le hablas a la persona que está al otro lado y parece que es un diálogo. Como, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Hoy queremos decirles tales cosas, bla, bla, bla. Pero es una relación unidireccional. No hay un feedback, no hay una retroalimentación, no es recíproco. Entonces ellos empezaron a estudiar ese tema y sacan pues este artículo. Y ojo, estamos hablando de 1956. Entonces, al darse cuenta que no era recíproco y que no había feedback, pues quisieron ahondar en el tema, porque además es un tema que surge en el campo de la comunicación y la psicología social. Y pues eso llevado a hoy se intensifica. ¿De qué forma? Están las redes sociales, están los influencers, están los gamers y hay una falsa sensación de reciprocidad. ¿Cuándo? Cuando a través de los likes, a través de los lives, por ejemplo, las celebridades están al otro lado de la pantalla y los adolescentes que están viendo a sus celebridades, que las siguen, creen que están conectados con ellos. Muchos no saben que estos famosos tienen un personal que maneja sus redes. Entonces, en el momento en que hay esa interacción, que tú escribiste algo, que por lo general responde más a lo negativo que a lo positivo, ¿sí? Tú dices, ah, no, sí, ellos responden. Los adolescentes dicen, ellos responden, están conectados. Este tema de las relaciones parasociales es algo similar a cuando uno es niño y tiene su ídolo son los superhéroes. Bueno, algo similar. Es una relación que consiste en que las personas sentimos que somos amigos o conocemos a estas figuras públicas. Entonces nos sentimos con el derecho también y la libertad de opinar sobre sus vidas porque son cercanos para nosotros, ¿sí? ¿Dónde entra mi interés? En la adolescencia, porque al entender cómo funciona el cerebro adolescente, pues claramente para ellos va a ser complejo diferenciar entre la realidad y la ficción. Todos hemos tenido relaciones parasociales. Y de hecho te quería preguntar, te voy a poner un ejemplo de las mías y luego te quería preguntar si tú las has tenido. Imagínate que, porque además se me escapa decir una cosa que es importante. El seguidor involucra las emociones. Totalmente. Totalmente. Entonces, por eso queremos parecernos a ellos, son un modelo a seguir, son referentes, nos pintan el pelo como, o sea, toda la imagen de estos famosos a los que seguimos, de estas figuras públicas que no son solamente cantantes. En este caso es porque nos estamos centrando en la música pero las series de televisión, los deportistas, cuando el hijo mío o el hijo nuestro quiere las tenis de Jordan, ¿sí? Todo esto es a partir de una relación parasocial. El problema, como te decía, con los adolescentes es que ellos no tienen la capacidad de contrastar información, por ejemplo. No, sí tienen la capacidad, solo que no lo hacen, ¿sí? Podrían hacerlo, pero no lo hacen.
Para ellos, tú sabes que esto es un espacio en el que conectan con sus amigos, desarrollan su identidad, sienten que pertenecen a algo, quieren ser vistos, quieren ser... Claro, y ahí quería que nos detuviéramos un poquito. Te voy a proponer, porque justamente en esta etapa de desarrollo, ¿sí? Que no es solo un asunto biológico, sino también un asunto emocional, ¿cierto? En el que hay una mayor necesidad de filiación, de conectar, de sentir que hacemos parte, pero que también estamos redescubriendo el mundo de una manera mucho más independiente, ¿sí? Sí. En esta etapa que no es que se suscriba solo de manera específica, como de cierta edad, antes se suponía un poco era más desde los 12 hasta los 17, hoy se habla un poco más desde los 10 años, de esa etapa pre, ¿sí? Todavía temprana, también por la misma forma de desarrollo y acceso a la información que tienen los chicos y las chicas, hasta casi los 19. Y es un poco como comprender estas dinámicas también de caracterización en función del cuerpo, de cómo aprendo yo a conocer los cambios de mi cuerpo, de cómo aprendo a sentirme cómoda o no con ese cuerpo en relación de cómo me perciben las otras personas, ¿sí? Y hay una maduración también sexual allí que se empieza a desarrollar de una manera distinta, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eso también conecta unas formas increíbles frente a ese desarrollo social y de cómo esas amistades y también estas relaciones románticas que se empiezan a gestar pasan también por todos estos ideales que empezamos, o estos referentes que empezamos a tener, ¿sí? Y lo que tú decías del ejemplo de Michael Jackson, ¿no? En los referentes y la forma como empezamos a comprender el mundo va hasta donde nos posibilitemos conocerlo, ¿no? Entonces ya no es mi contexto local hoy, como era quizás en nuestra adolescencia. No, en nuestra adolescencia de hecho fue, digamos que fue más suave. Sí, Porque claro, sino a nivel global. Hoy hablamos de lo local, ¿no? Cómo el mundo impacta en mi contexto. totalmente. Pero mira que en el caso de Michael Jackson, yo nunca, siendo adolescente, como no había una sensación, esa falsa idea o ilusión de él me va a responder, no, pues yo lo veía ya donde pertenecía, ¿me entiendes? Una estrella a la que no, inalcanzable, ¿sí? Solo me podía permitir escuchar su música y ver sus videos. Yo no me imaginaba que me iba a casar con él, que podía ser mi novio. Hoy pasa eso, ¿sí? Pero pues ese es digamos, el impacto negativo, porque de eso también tenemos que hablar, que no es ni mala ni buena, es una relación, que la única diferencia es que los adultos podemos diferenciar, podemos contrastar, podemos decir, no, esto me funciona o no. Te voy a poner un ejemplo. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, a los que la corteza prefrontal no les madura, se quedan ahí en la eterna juventud. Pero imagínate, yo en este momento tengo unas relaciones parasociales con médicos funcionales, con psicólogos, psiquiatras, toda la información que quiero aprender de expertos, porque esa es una de las responsabilidades que vamos a hablar más adelante. Como artista me informo con los que saben, con los que tienen el conocimiento. Sin embargo, a pesar de eso, de que sean profesionales, yo cuestiono. Yo no me trago entero, soy un adulto, cuestiono, no me trago entero y sé discernir entre, por ejemplo, si un médico funcional dice esto es la panacea y le sirve a todos, mi cuerpo es individual, es mi cuerpo y yo debo saber, si lo escucho, debo saber si eso me sirve o no. Muchos adolescentes no, precisamente por su cerebro, es que no es una cosa personal, es cerebral, es biológica. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad del artista. Por eso te decía antes. De hecho, hace poco tuve una decepción porque entran también en juego las expectativas, ¿sí? Cuando un adolescente que quiere imitar, modelar a esta figura a la que sigue, no entiende, por ejemplo, que esta persona cuando hace un live está hablando de manera global, no te está hablando a ti. Pero a veces ellos sienten que si tocó un tema, ay, parece que me estuviera hablando directamente a mí porque es que yo me siento así, porque es que me pasa así. ¿Ves? Yo de adulta digo, no, ese es su problema. En una ruptura amorosa, un artista mayor de 30 años, que tuvo una relación, amores líquidos ahí con alguien, entonces su ruptura amorosa no es igual a la de un adolescente.
Entonces, ¿qué pasa? Esa figura pública, ese famoso, esa celebridad, ni se entera de del dolor emocional con el que puede estar lidiando un chico o una chica en su casa, en su habitación, en la soledad digital, ¿sí? Escuchando su música, porque a través de la música es como conecta con esa figura pública o con ese famoso. Y esta famosa o famoso se puede permitir llamar una lista de profesionales de la salud en el momento en que sienta que está deprimida, qué sé yo, ¿sí? O que el dolor pues la sobrepasa. Puede permitirse eso, ¿sí? Llamar tiene la capacidad financiera para costear un profesional de la salud que la acompañe. Puede llamar un grupo de amigos, ¿sí? Su red de apoyo y, ay, vámonos en un yate para Ibiza, qué sé yo, ¿sí? A enmascarar también ese dolor, porque muchos lo hacen. El adolescente no, está en su habitación. Y si no hay adultos alrededor, no hay adultos, ¿me entiendes? Garantes que acompañen esa soledad digital, porque además tampoco hay educación digital. Pues este niño puede estar allí sufriendo, autolesionándose, teniendo ideaciones suicidas. Bueno, tú sabes más que, que yo, pero a lo que voy, Dora, es que ellos ni se enteran, los artistas ni se enteran con qué está lidiando un adolescente. Y si estos adolescentes están en soledad absoluta, pues tienen esos riesgos, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos entrar nosotros como padres, ¿sí? A acompañar a estos adolescentes cuando el artista no es responsable. Porque te decía que el tema de las relaciones parasociales no son ni negativas ni positivas porque hay referentes positivos. Hay muchos artistas que son unos referentes positivos y que a mí, por ejemplo, en algunas relaciones parasociales que tengo con psicólogos, he aprendido mucho del contenido que ellos comparten en sus redes sociales. Eso es positivo. En cuanto, por ejemplo, a las series, cuando tú ves series que tratan el espectro autista y que uno no tenía el conocimiento, pues ahí aprendemos, nos sensibilizamos. Yo me devoré varias series de estas, Atypical, la del médico Sean Murphy, todas estas series, eso hace que uno tenga una visión diferente hacia las personas con el espectro autista. ¿Me entiendes? Entonces, no todo es negativo, pero la responsabilidad del artista es primero preguntarse, ¿qué público me consume? Cuando tú, y seguramente ellos no están interesados en aprender sobre el cerebro adolescente, si no tienen adolescentes a su alrededor, no les interesa. Pero la irresponsabilidad es tan enorme, Dora, que ellos se lavan las manos, muchos, diciendo, es que yo no educo a los niños, para eso que los eduquen sus papás, ¿sí? Porque no son mi responsabilidad. Todo educa. Ya sabemos que no es solamente la parte biológica, hablábamos la vez pasada de la parte genética, que es el 40 y pico %, sino el entorno. Por eso hay papás que dicen, pero si yo le di todo, yo le enseñé todo, ¿qué le pasó a mi hijo? Pues hay un entorno que también educa y en ese entorno está la música, las redes sociales, la escuela, la sociedad en general, ¿sí? Por eso amo ese proverbio africano que dice que para educar un niño se necesita una aldea. De eso se trata. Total. Entonces, todos educamos, no es lavarnos las manos, que es que yo no tengo hijos y no es mi responsabilidad, sí es tu responsabilidad. Por eso la normatividad habla de la corresponsabilidad como sociedad, desde la familia, la sociedad, el Estado, en términos de esa protección integral de derechos. Efectivamente, y entonces, otra de las excusas que tienen muchos artistas es que la industria es así. La industria es un negocio, ya lo sabemos, ¿cierto? Un negocio que no te obliga a ti como artista a pertenecer ahí. Tú lo eliges, tú decides, ¿cierto? Ellos necesitan monetizar, facturar, y todos los artistas antes de ingresar lo sabemos. Pero entonces, tú como artista también tienes una responsabilidad a pesar de que estés en la industria. Y mientras tú le factures a la industria, a ellos no les importa la forma en que lo hagas, pero hoy pues el común denominador es a través de polémicas, ¿sí? Porque pues a la carencia de talento ¿sí? Pues vámonos a la polémica y como te decía, en las relaciones parasociales como
eso se vuelve algo tan íntimo y tan especial para los seguidores, que ellos siguen no solamente su música, sino sus vidas privadas, todo el entorno del artista, cómo se comporta, todo. Entonces ellos pues están es un vínculo tan profundo, que ellos se toman los problemas de los artistas. Las peleas de los artistas. Súper. Pero mira, pero eso que dices es bien, bien, bien interesante porque y quien nos escuchará entonces entenderán porque nosotras a veces pasamos horas hablando de esto. Y es que esto tiene múltiples matices, ¿sí? Y como bien lo decía Zafara, no se trata de quitar la responsabilidad a la familia, porque sin duda es el núcleo fundamental y juega un papel importante en todo el apoyo, la orientación, la formación, la misma escuela, además, en términos de poder brindar las herramientas, no solo en términos de conocimiento y de formación, nosotros como profesionales de la salud, en términos de poder cada vez llegar más con estrategias de promoción y prevención, más allá de lo que puede facilitar los sistemas de salud, que sabemos que tienen, y sobre todo los temas de salud mental y de acompañamiento a adolescentes es muy fuerte, porque además tengo que decirlo, voy a hacer un paréntesis aquí, ya no son niños, entonces no podemos tratarles como niños y niñas, pero tampoco son adultos, ¿sí? ¿Qué es lo que a veces entendemos, no? Pues como que ya está grande y le voy a tratar como el adulto para que vaya cogiendo experiencia, ¿no? Aquí todavía hay una etapa de maduración física, emocional, que implica comprender cómo se van generando o cómo se van formando estas herramientas para que sí en la adultez se tomen las decisiones, no solo desde el conocimiento, sino desde esa capacidad frente a lo que implican ciertas situaciones de riesgo, el consumo de drogas, ¿cierto? Cómo manejar una educación sexual responsable, ¿sí? Y aprender a conocer su cuerpo, sus emociones como parte de la sexualidad, que gran parte de esto es también lo que se ve en la música, ¿no? Y otros comportamientos de riesgo en el día a día, de acuerdo también como a los contextos en los que se está, de seguridad, de hipersexualización, en el caso de las infancias y las adolescentes, sobre todo los adolescentes y adolescentes negros, del perfil racial policial, ¿sí? O sea, todas estas situaciones de riesgo también en la vida en la que un adolescente puede ir también comprendiendo frente a cómo hacer frente a estas situaciones, es también comprender qué es la realidad del contexto, pero también en cuál es mi realidad, que es justo lo que estás planteando, y es poder comprender desde allí también qué capacidad tengo para tomar decisiones sobre ese agenciamiento de mi vida, reconociendo las capacidades reales que tengo, mi capacidad económica, ¿sí? Exacto. No me puedo comprar la Jordan de... No me puedo coger, exacto, la Jordan de 3 millones de pesos, ¿Cómo? porque o se paga el colegio, se pagan los tenis, ¿sí? Pero esas son las realidades que viven hoy nuestros adolescentes realmente, y todo el mundo que se teje alrededor de esto, y no solo con los tenis, sino con los aparatos electrónicos, con los iPhones, por ejemplo, ¿sí? El deporte también tiene unos referentes allí importantes, y la conexión con la música. Entonces tú dices, ok, ¿cómo también tenemos estas conversaciones, que justamente un poco esto que nos estamos planteando, pero también cómo las tenemos desde casa y cómo comprendemos que no es un asunto de decirle no o debería ser de esta forma, sino qué está enfrentando al adolescente y la adolescente hoy en su contexto en función de comprender esas realidades? Pero adicionalmente, ¿qué implica también reconocer a ese artista que está allí, que le puedo admirar, que le puedo querer porque me genera una empatía increíble, su música, cómo me conecta? Por ejemplo, si estoy viviendo una situación de depresión, ¿sí? Por una ruptura, y la artista me está hablando de eso y me conecta, y yo siento que su música me sana, y qué genera ese vínculo, ¿no? Y ahí es donde decimos entonces, ok, hay unas conexiones, pero también qué pasa, y voy a hablar, por ejemplo, en el caso de México, con los corridos tumbados, frente a toda esta, que en Colombia también tenemos música, como
no voy a decir que todo el género del reggaetón o que el reggaetón es malo, no, pero sí el reggaetón y muchas otros géneros. Perdóname que te interrumpa, porque se me va la idea. El problema no es el género, el problema son sus referentes. Exacto. Lo decía yo a mis estudiantes y se lo digo a mi hijo, ¿me entiendes? Pero mira, un paréntesis aquí, en México se están tomando acciones políticas al respecto, que son vitales. Sí. Han cancelado conciertos. Claro. Y te quería decir que cuando hablas de los adolescentes negros, Dora, tendríamos para 6 programas. Sí, yo sé. Mira, porque es que los adolescentes negros, comenzando porque no hay muchos referentes positivos, ¿sí? Se quedan en lo superficial, en el entretenimiento, tristemente. Te estoy hablando de mi país. ¿Sí? Ellos están pasando por algo más complejo que todos los otros adolescentes no negros. ¿Por qué? Porque ellos están lidiando con la transición de la adolescencia, todos los cambios físicos, psicológicos, sociales, emocionales, y además lo están haciendo desde la piel, que no es fácil, ¿me entiendes? Yo hice un trabajo de campo con adolescentes negros aquí en Bogotá, en Transmilenio, y es una cosa que, vuelvo y te digo, da para muchos programas. Ellos no hacen contacto visual, por ejemplo. Fue una de las cosas que pude leer de todo ese trabajo que hice. Y los necesitan esos referentes porque hoy tienen muchos referentes influencers, ¿no? Y gamers. Y si tú te das cuenta, en nuestros territorios, es triste, es lamentable la forma en que se están tratando, como mujeres, como hombres negros. Pues a mí me duele profundamente la adolescencia nuestra, la adolescencia de los chicos en mis territorios, me duele muchísimo porque no tienen referentes positivos en la música, ni en el deporte, ni en la televisión, ni en las redes sociales. Muy pocos, son muy pocos. Y yo, hablando de esos referentes positivos, te quería mostrar precisamente o compartir tres casos de referentes positivos. Está, por ejemplo, el caso de Selena Gómez. Selena Gómez, que es una artista con millones de seguidores y no es una de las que más tiene. Ella puede hablar desde su vivencia porque viene desde muy niña en este entorno, ¿sí? Y su salud mental ha estado afectada. Y Selena Gómez creó una fundación que se llama Rare Impact, si no estoy mal, en la que se habla y se atiende a adolescentes en torno a la salud mental, con profesionales, porque otra de las responsabilidades de nosotros como artistas es hablar de lo que sabemos, no creernos psicólogos, psiquiatras, y entonces, ¿por qué? Ay, entonces estoy en un tratamiento personal, que es mío, entonces voy a hablar de que ahora soy la sensei, la autoridad. Ay, por favor, y decirles que les van a ahorrar 2 años de terapia con un reel de 3 minutos. Que los adolescentes no vayan a terapia o no se informen con los expertos porque yo soy la artista. Y entonces, no, Selena lo hace de manera responsable. Ella es un referente positivo. Hay otro cantante que me llamó mucho la atención porque mi hijo lo estaba escuchando y comencé a escucharlo a través de él, y es Travis Scott. Travis Scott. Mi hijo le encanta. Sí, él tuvo un impasse fuerte en el 2021. Que hubo una estampida en ese momento estaban en un, ¿cómo se llama? Creo que era Art War, y desafortunadamente algo que se pudo haber evitado, ¿sí? Hubo 10 muertos, entre esos un niño, y pues claro, todas las demandas y todo esto, y Travis Scott le dio la vuelta a eso. Para mí eso fue excepcional, o sea, eso es maravilloso aprender de ese tipo de artistas, porque creó un proyecto que se llama, creo que es Project Heal, que tiene que ver con sanar, y atienden también a adolescentes. Pero lo más importante aquí es que para eventos mega, o sea, para eventos con esa cantidad de público, exacto, ya les enseñan o los preparan o los informan, mejor dicho, para tener las prevenciones, todo el trabajo de proteger al fan que viene a divertirse y a ver a su artista.
en el evento. Entonces él se desapareció un tiempo de las redes sociales y de esto porque estaba primero él en trabajo psicológico y luego dijo, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para que en ninguno de mis eventos vuelva a pasar esto? Se hizo cargo, se hizo responsable y es lo que yo digo, puede pasar. Pero aquí también está el otro lado negativo y es cuando usan el marketing digital para usar la salud mental. Vamos a hablar de la salud mental porque yo estoy deprimido. Entonces ya los niños no pueden estar tristes porque su referente está deprimido, entonces también se deprimen. Así estén solamente tristes ellos. No, es que él se deprime porque las Claro, la cosas... condición clínica, porque es la patologización de todos los problemas sin realmente hacer un diagnóstico con un profesional, una persona profesional de la salud. O incluso, Dora, así lo hagan, usan eso para monetizar, para ganar seguidores. Porque es que el tema tendencia y el tema en este momento es la salud mental. ¿Por dónde enganchamos ahí para convertirlo en un negocio y para monetizar y para ganar seguidores y para vender esa falsa humildad, esa falsa empatía, esa falsa conexión que no es una conexión genuina ni real con tus seguidores, ¿me entiendes? Entonces, un ejemplo que estoy segura que mucha gente desconoce. Mira, la ONG, que es una organización, Bullying Sin Fronteras se llama, que yo la sigo porque me interesa mucho el tema del acoso escolar y lo he trabajado bastante. Cuando salió la canción Más 57, que generó toda esta ola ¿sí? Que hay gente que defiende, que yo no entiendo cómo pueden defender, algo así. Ellos tienen un artículo en Google, por si alguien quiere buscarlo, que habla de los casos de los adolescentes, más de 30,000 casos reportados de adolescentes que no estaban de acuerdo con la canción y que vivieron o experimentaron el acoso escolar en las escuelas por no estar de acuerdo con la canción, por manifestarse en contra del contenido de esa letra. Entonces, no es fortuito, no es algo de lo que hay que pasar. No, solo moralistas que quieren, que envidiosos, porque además, si tú hablas de algo con conocimiento, por no estar de acuerdo, eres envidioso. Y esa parte a mí me parece tan superficial. No es envidia, es que me preocupa un grupo de adolescentes que se está viendo afectado y está pasando muy mal, como te decía, mientras ellos están en tarima o están en gira o lo que sea, en una habitación hay un adolescente sufriendo porque quiere ser como ellos, porque quiere imitarlos, pero no. Ahora, otra cosa, además, ahí, y es que le venden, esta me parte, le venden al adolescente la idea de que metiéndole ganas, esfuerzo, mira que yo logré mis sueños, yo lo pude cumplir. A ver, Sí, es no, un asunto un poco más complicado de eso. oye, pudiste haber llegado de manera ilegal, como llegan muchos, y aquí lo sabemos y eso podemos dar una lista, pero no la vamos a dar ahorita. De manera ilegal. No cuentan cómo fue el proceso o qué tan complejo fue llegar allá. Pero No es cuentan vender la ilusión. los abusos que te encontrás en todo el camino, por ejemplo, cuando eres adolescente. No todos van a poder tener ese estilo de vida ni van a llegar hasta allá. Entonces, aquí es vital el acompañamiento de un adulto responsable, un adulto que sí tenga la capacidad de sentarse y hablar con el hijo y decirle, mira, esto es ficción, esto es realidad. Esta persona puede hacer esto, tú puedes hacer otras cosas. Este es tu potencial, puedes explotarlo por acá. En este momento, sí, eres adolescente, puedes disfrutar de eso de manera sana. Para eso es que los adolescentes necesitan estos referentes positivos. Claro, pero tú dices algo también, y voy a retomar lo que decías ahorita, disculpa allí, y es que dijiste al principio de la decisión con tu esposo, y es informarse, es formarse, ¿sí? Porque en esta relación también con los hijos en diferentes etapas de la vida, hoy no estamos entrando en la adolescencia, es cómo ponemos límites, entendemos la importancia de los límites de la frustración sana, ¿cierto? En Sí. función de reconocer de que se puede ser una mamá, un papá amoroso, se puede tener la empatía y aún así decir que no.
y Claro, cómo acompañamos en ese proceso en función de la situación y el aprendizaje que genera la situación y no la desvalorización del lado del adolescente en función de que no hace lo que yo quiero o ya no me escucha igual a cuando era niño o niña o nos quedamos añorando esa etapa inicial de cuando éramos sol y amor, ¿cierto? En esa idealización que hay y entender que son etapas de la vida distintas, que implica un proceso de relacionamiento distinto y en ese sentido también el cuestionarnos a nosotros y a nosotros como padres, como madres, como cuidadores, abuelos, tíos, primos, que también estamos en ese proceso y que es importante desaprender y no son un asunto de, ah, es que conmigo funcionó de esa forma y aquí estoy. Entonces, no, sino realmente qué tenemos para ofrecer y cómo creamos relaciones mucho más sanas, no solo en función de la lógica de la familia al interior, sino también esa relación con el contexto, porque al final estamos preparando una persona para que en algún momento siga su camino, descubra qué quiere y se vaya, cerca o lejos, pero se vaya. no necesiten, esa es la que nos cuesta entender, pero los tenemos que preparar para que no nos necesiten y se tienen que ir y el no es fundamental, Sí. ¿sí? Porque como lo decías tú, es poner límites. Hay muchas personas que creen cuando en mis redes hablo de los adolescentes y que yo les digo así directamente, muchos adolescentes sobreviven a sus padres, a la escuela, a la sociedad, y hasta ellos mismos, ¿sí? Porque Sí. cuando un adolescente tiene padres que son eternos adolescentes, es decir, a veces el adolescente eh, es más maduro, entre comillas, que los propios papás. Ese adolescente sobrevivió. Esos Uh-huh. adolescentes a los que les toca cortar su adolescencia de alguna manera porque les tocó irse a trabajar y ser el hombre de la casa. O sea, son muchos factores y como tú lo decías también, Dora, eh, eh, de esos, cuando los papás empiezan a tratar a los adolescentes, es que ya creció. Él ya entiende, o sea, convenientemente para unas cosas ya es un adulto, pero para Uh-huh. otras ay, sigue siendo un niño que es inmaduro, que es hormonal, que es, me desafía, que claro, está cambiando, no sabe dónde colocarse, ya no es un niño y no quiere que lo traten como un niño, tiene unas necesidades y unas demandas distintas, pero tampoco es un adulto, entonces no lo trate como un adulto, es un adolescente y es una etapa en la que hay que estar tú adulto, con tu calma, con tu conocimiento, con tu responsabilidad, con tu compromiso, con todo eso para acompañarlos en esa Y etapa. también, y ahí también dejar de, yo creo que hay que como cambiar todos estos estereotipos y esta estigmatización en la que todos se lo achacamos como es adolescente, ¿no? Que a veces uno se ríe de la situación y hasta cierto punto sí, porque uno entiende que una también aprende a descargar un poco como las expectativas de una como adulto, ¿sí? O como adulta frente a lo que uno quiere de esa persona que piensa, siente, razona y tiene sueños propios y no son necesariamente los de uno, ojalá no, pero también decir como, bueno, también cómo se acompaña desde el amor y desde la empatía y desde la comprensión en ese proceso, sin satanizarlo, sin estigmatizarlo y sin asumir como es que todos los adolescentes son rebeldes y es que ya no saben qué quieren y es que esta juventud hoy está tirada y es no, o sea, Sin juzgarlos. todos hemos pasado por allí. Es la más simple, sin juzgarlos. Es que a veces, Sí. no es que yo hablo con él. ¿Cómo hablo con él? Con la autoridad acá, en el que lo digo yo porque soy su mamá o soy su papá y ya, ¿sí? Por eso ellos no se atreven a contarte cosas porque se van a sentir juzgados. Entonces van a su tribu, allá donde encuentran, donde conectan con otros, ¿sí? Donde no los juzgan, porque en la casa no lo consiguen. Entonces, sí, es complejo el tema y a mí, volviendo a que yo te quería preguntar que cuáles eran tus relaciones si tienes claridad en tus relaciones parasociales en este momento, que tú digas, sí, uy, yo me enganché con tal artista o con tal protagonista, porque no solamente son personajes reales, también son personajes de la televisión. Imagínate que un adolescente se enganche con el personaje de You, por ejemplo, de la serie You, y quiera imitar a este personaje, ¿sí? O qué sé yo, no sé, que no es un referente positivo para ellos. Por eso es bueno dar estos ejemplos de que sí, yo también tengo relaciones parasociales, yo te decía, con médicos funcionales, con psicólogos, con eh,
con músicos. Yo, una de mis relaciones parasociales que fue, que siento que la emoción estuvo súper presente, fue con Betty la Fea. Es muy chistoso, pero yo dejé de verme esa novela porque a mí me parecía terrible todo el bullying que le hacían, los maltratos psicológicos, verbales, todo eso. Yo dejé de seguirla. Entonces yo digo, sí, te impacta profundamente. Ahora imagínate un adolescente, ¿sí? Que su estrella es, no sé, Coldplay, y, y alguien dice algo malo, de qué es capaz este adolescente, ¿sí? Ahí cuando se convierte en una obsesión ya casi patológica, pues imagínate, a John Lennon lo mató un fanático, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones parasociales negativas, con referentes negativos, perdón, es lo que nos convocó hoy acá. Que es vital entender dos cosas. Una, que las relaciones parasociales no son ni buenas ni malas, simplemente que hay unos referentes que son positivos, como te decía en el caso del reggaetón. Yo perrié a Tego, pero ya era una adulta, ¿sí? Y entendía que la letra que él dice no, o sea, los adolescentes no necesitan toda esa información de las canciones que, si se pueden llamar canciones que hoy consumen, ¿sí? Que es explícita y que no atiende a sus necesidades realmente, al contrario, los confunde. Y por otro lado, que hay referentes positivos y que el hecho de que estemos hablando de la adolescencia es precisamente porque su cerebro está en proceso de maduración, ¿sí? Eh, y lo importante aquí es saber qué referentes están escuchando nuestros hijos, ¿sí? Para acompañarlos. No es para prohibirles y decirle, no, no escuche que ese es tal cosa, no, sino decirle, mira, esa información no es para ti. Todavía, sí, tú no la necesitas. Seguramente te llega. Claro. Sí, Y sí. comprender que lo pueden seguir haciendo así nos planteen sus argumentos. A mí me pasa con mi hijo también adolescente, en el que ya hay canciones que yo, o artistas con los que yo no me identifico, y les digo, esa letra definitivamente no me gusta, o el ritmo, el beat puede ser genial, como estábamos escuchando justo ayer una canción, y cuando escuchamos la letra, una letra en inglés, y cuando empecé a escuchar la letra con atención, dije, no, espera, es que dista totalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Es una invitación que invita a consumir drogas, es una invitación que habla de la hipersexualización de la mujer y de su cuerpo y de formas soeces con relación a la pareja. Sí, yo decía, no me gusta, ¿no? Y el ritmo como tal está genial, pero la letra, yo cuando la escuché, yo dije, espera, no. Entonces, poder comprender, pero también los jóvenes, los adolescentes también son muy inteligentes, ¿no? Y las reflexiones como, yo puedo escuchar eso, pero yo sé que así no voy a tratar a las mujeres, ni a mi novia, ni a la persona con la que esté, y eso que está diciendo no me identifico con la cultura narco, y aún así se escucha la canción, ¿no? Entonces decía, bueno, eso también son decisiones que uno aprende a respetar, como hay otra música, con la que nos identificamos y conectamos y podemos escuchar juntos. Entonces, como que también encontrar los momentos, ¿no? Yo no le puedo decir, o no está en mí decirle como, es que aquí no se va a escuchar eso, ¿no? Como en algún momento cuando más chiquito lo hice. Lo escucho en otra parte. Por eso lo escuchan, claro, lo escuchan en su cuarto o cuando se está bañando y yo escucho mi música y me dice, es que la música de tu época. que también tenía mensajes ocultos, pero nosotros no pensábamos Sí, claro. ¿Me entiendes? Total. Yo escuché la de Juan Luis Guerra, que hoy es tendencia, que porque para meter mi nariz en tu pecera y eso, y para mí era un pez, el gato volador era el gato volador, o sea, ¿me entiendes? Sí, pero como hoy es explícito, claro. ¿sí? Y cuando no, y hay música que sigue siendo explícita que nos encanta, ¿sí? Claro. Yo mucho, por ejemplo, también en el Afrobeat, y yo digo, bueno, hay cosas con las que yo en los artistas definitivamente no me identifico, ¿sí? Pero es como consumimos también de manera crítica la música, Claro. y tenemos un criterio frente a eso. Pero los adolescentes, la gran mayoría no, porque Dora, eso que tú estabas diciendo, inteligentes, son brillantes porque su cerebro está en la etapa en la que aprende y absorbe, pero ¿qué? Porque cuando tú dices, deciden, yo no voy a golpear a las mujeres porque yo no soy así, hubo una formación en la casa, créeme, o en el colegio que le
¿sí? Que resonó con él y dice, sí, yo no soy así, no me voy a comportar así. Pero si están en soledad no pasa, porque no Sí, ves que ese total. ídolo todo, es su todo, ¿sí? Y a él le hace caso, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que estén rodeados, ¿sí? De adultos, Ujú. tengan la capacidad de decirle, sí, tú puedes escuchar esa música, es que el ritmo es súper bueno. Yo ahorita estoy escuchando una canción con nuestro hijo de un artista que la canción es re vulgar, pero el intro es súper pegajoso y él es consciente de que es vulgar porque le digo, sí, pero entonces es eso, Dora. Pero tener las conversaciones, es que creo que coincidimos en el punto de que Sí. no se trata de escandalizarnos y apagar y aquí eso no se habla y no, es como No, podemos escuchar, pero dialogar en torno a eso lo eh, necesita, y aprender a tomar decisiones en torno a eso, ¿sí? total, totalmente. Y respondiendo a tu pregunta, que ahorita no lo hice, de referentes, por ejemplo, que tengo, claro, Nina para mí es un referente increíble, Wicca. Me encanta mucho una artista que se llama Carla Morrison, que habla mucho, y hay un disco de hecho que tiene sobre el manejo de las emociones, una etapa de su vida en la que estaba pasando, y particularmente hay una muy bella en la que habla sobre la ansiedad, por ejemplo. Entonces, que los artistas y las artistas hoy, y yo sé que tú misma la haces, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y es cómo a través de la música conectamos. Obviamente, yo creo que el tema que más se habla en la música de lo emocional puede ser el amor, pero también cómo también la salud mental en torno a incluso a letras de amor o de desamor o de las relaciones con nuestros padres y demás, puede también conectar y hablar de esas experiencias sin que eso reemplace un proceso terapéutico, por supuesto, pero creo que son temas que también es importante como comprender, ¿no? Quienes me conocen saben que soy amante de Lenny Kravitz, entonces también allí desde estas relaciones parasociales, ¿no? Cómo seguimos, la vida, la misma Wicca, y bueno, para mí no es una relación parasocial, pero sí la admiro muchísimo y es querida maestra Zuli Murillo, que es de su experiencia, de su vida y su música, y tengo el privilegio también de haber podido entrevistarla y compartir con ella, y una amistad muy bonita, y es cómo aprendemos también desde las realidades y la vida de las artistas, más allá de la idealización, ¿no? Que creo que tú lo has vivido, y es el hecho de, es que son personas, seres humanos, que piensan, que sienten, que no todo lo que se muestra en pantalla es, Claro, ¿sí? Pero que es importante también ser empáticas, ni siquiera voy a llegar al asunto de ser amorosos cuando somos fans, ¿no? Sino de ser empáticas con esa persona que está allí, que también merece una privacidad, que también merece respeto en las interacciones que tenemos desde el otro lado de la pantalla. es que ahí está, Dora, la otra cara de la moneda. No se trata de juzgar al artista porque son humanos y cuando se muestran vulnerables, pues los adolescentes se solidarizan con ellos, ¿me entiendes? Pero hasta en eso deberían ser responsables consigo mismos. ¿Hasta dónde quiero permitir que lleguen mi audiencia? ¿Sí? ¿Qué quiero que sepan? Pero como hoy todo se abrió esa posibilidad de que, no, es que ya no los queremos oír solamente cantar, sino que queremos saber cómo viven, quién es tu pareja, si pelean o no. Entonces imagínate la presión social que tienen ellos también, ¿sí? De cumplir. ¿Cómo vas a complacer a tantas personas que te siguen, por favor? Pero sí, yo no es que esté atacando a los artistas, sino que estoy diciendo que sería sano para ellos también cuidarse y protegerse de esa manera porque tienen una responsabilidad, lo que te decía Travis Scott. Cuando pasó eso, todos lo querían en la cárcel, preso. Fueron 10 personas que fallecieron en su entorno, pero es que él no, eso no fue intencional, él no quiso que pasara, ¿sí? Tiene un staff, tiene unos responsables de la seguridad de los que asisten a estos eventos y no puede estar en todo, o canta y se concentra ya en dar el mejor espectáculo, hacer el mejor performance, o se dedica a estas cosas. Entonces, sí. Y ahí quisiera empatar con eso que estás diciendo, y es que nos cuentes un poco, bueno, la música que tú haces,
tanto en términos de las canciones como los temas que compones para las diferentes plataformas y más, y ese proceso también creativo que yo sé que te involucras muchísimo. Cuéntanos un poquito de las temáticas de tus canciones, de la música que haces, qué tienes nuevo, que estás en un proceso también de creación en este momento. Sí, pues imagínate que nosotros con el primer álbum, como te decía, queríamos mostrar cómo sonaba Zafara, de dónde venía Zafara, sí, como mi entorno, mi comunidad. Entonces eran canciones muy paisajistas de nuestra región y sí, para ubicar geográficamente a las personas que nos iban a escuchar. Luego, después de que vamos a Las Vegas, a lo de los Grammys, en el avión recuerdo tanto que yo ya había escuchado sobre salud mental y empecé a escribir, que ahí nace La Rabia, por ejemplo, que fue una de las canciones. Y yo venía hablando, eso fue en el 2019, de salud mental y yo ya en mis redes estaba cansona con el tema de la salud mental, pero yo no lo hablaba, yo lo hablaba con responsabilidad, porque yo iba a las fuentes y eso que también filtro. Hay psicólogos que yo sé que tienen opiniones personales que yo digo, no, eso no puede ser, eso no, ¿sí? Me informaba muchísimo para poder hablar y siempre remitía a las personas que me seguían con expertos. Decía, sí, con los que son autoridad en el tema, les decía yo. A partir de ahí, cuando yo vi cómo funciona todo ese, la industria de la música ya, yo decía, la salud mental del músico hay que cuidarla. Entonces empiezo a tener una conversación conmigo misma y a hacer catarsis, por eso mi segundo álbum se llamó Catarsis, pero tenía que ver más conmigo y no me importaba si era un boom o no, era sobre mí, yo lo necesitaba en ese momento. Y por eso te Es digo... maravilloso y conecta de una manera increíble. Yo lo escuchaba en Spotify. A mí me iban naciendo las canciones de una manera como que esta soy yo, estoy sintiendo así, ya aprendí sobre este tema de salud mental y entonces voy a mi infancia, a qué me dolió, mi adolescencia, ¿sí? Y luego, pues ahí empiezo a escribir con una conciencia social ya. Tengo un hijo adolescente que me ve, que me escucha, que le avergüenza en caso tal que la mamá se comporte de una manera que no es un modelo, o sea, no es que yo esté salvando a nadie ni tengo que comportarme de tal forma, no, pero para mí sí es importante lo que mi hijo piense de su mamá como artista, para mí lo es. Entonces, las canciones que están relacionadas más con la salud mental tienen que ver más con adolescencia afro, con la adolescencia negra, ¿sí? Porque pues fui una adolescente negra, he estado como en el entorno y he visto los desafíos que tienen los adolescentes negros. Tengo una canción que no está en plataforma, pero se llama En mi piel. Me gusta muchísimo y seguro la vamos a lanzar en algún momento. Y en este momento, pues después de tomarme una pausa, porque mi cuerpo me dijo, tienes que enfocarte en tu salud, porque pues, la salud es lo que tienes y sin eso no puedes hacer más nada. Sí, señora, así es. Exacto, estamos haciendo nueva música que pronto te compartiremos y a todas las personas que nos siguen. Y créanme que siempre hay una, ¿cómo se dice? Las letras de las canciones, además de narrar historias y de ser paisajistas, tiene una parte de las emociones, porque es que somos emocionales, somos seres sociales. Y sé que por ahí se enganchan y conectan muchos adolescentes. Y yo sí quiero apostarle no a la polémica de lo que ellos no entienden y que se convierte en algo que les hace daño, ¿sí? Sino en lo contrario, en que se cuestionen y empiecen a aprender que existen, que además del beat hay contenido que les hace bien, que sí, insisto, en los referentes positivos que tienen contenidos y no se trata de ser morrongos o moralistas, como dicen, sino que hay un nivel de conciencia y de responsabilidad como adulto, además de artista, como adulto, con una población que nos ve, nos escucha, nos quiere, ¿sí? Entonces también es una forma de respetar esa audiencia que conecta contigo y que se identifica contigo, de cuidarla, ¿no? Tú puedes estar siendo ese refugio emocional de un adolescente que está solo, con lo que escribes, con lo que dices, ¿sí? Entonces, o sea, los artistas tienen la libertad de hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, pero yo quiero ser esto. Y eso es lo que
lo que elijo para mi carrera. No me importa el impacto, digo, lo masiva que sea o no, el impacto sí me importa, que el impacto sea positivo y a quien llegue diga, ah, esa canción de Zafara en ese momento de mi vida la necesitaba, me hizo mucho bien, sí, como La vida ha sido buena, por La ejemplo. vida ha sido buena con Es esa una, de escena. las, sí, es una de las canciones con las que me han invitado a eventos privados y me dicen, es que mi esposa y yo, esa es nuestra canción, Ay, porque hermoso. no es una vida perfecta, es una vida humana. Es una vida en la que de eso habla esa canción. Y la escribí lavando los platos, estaba muy feliz ese día con mi esposa. Y le dije, oye, escribí una canción. Y sí. Esos son Entonces, los momentos de inspiración. Llegan en cualquier momento. una gran inspiración ese hombre. Entonces, sí, que, que cuando creamos ese vínculo con el que está al otro lado de la pantalla y si tienen una relación parasocial conmigo, que sea positiva. Que no vayan a querer matarme por ahí por estar vendiendo cosas que no son, por estar vendiendo excentricidades a las que ellos no van a poder alcanzar, por Ujú. fingiendo una felicidad que no, porque ese mandato es que sean felices y que todo esto no. No todos van a llegar, insisto, ese discursito de que es fácil, es tener las ganas, es meterle, no. No háblenle con la verdad a los muchachos que no son que entienden, ellos entienden también a pesar de sus limitaciones. Ujú. Total, como las tenemos todos en los diferentes momentos de la vida. Yo creo que ese es un asunto, y para ir cerrando, eh, de la reflexión, ¿no? Cada persona es autónoma, es libre de asumir una responsabilidad frente al medio en el que está. Hoy hablamos un poco de la responsabilidad como artistas, y es importante poder seguir generando estos diálogos, seguir generando los debates, cómo vamos aportando en este pedacito de vida que tenemos. Es una decisión muy personal, pero en la medida en que nos pensamos estas conversaciones en colectivo, estas reflexiones frente a cómo podemos seguir agenciando estos cambios de manera positiva, siendo también como no solo compartiendo quiénes somos a través de nuestra música, desde otras formas del arte, desde el teatro, desde el cine, desde la televisión, Deporte. desde las artes plásticas, los mismos deportes, y por supuesto nosotros y nosotras como responsables el área de la salud. Eso es un trabajo conjunto y debemos seguir como pensándonos cómo nuestro actuar desde nuestro rol aporta eso y qué Exacto. queremos seguir dejando y qué queremos seguir contribuyendo, ¿no? Sea mi entorno inmediato, mi familia o mi escuela o mis fans, si soy artista, o el espacio en el que estemos, pero cómo seguimos aportando de manera positiva en estas construcciones. Eso no significa que no nos No, equivoquemos, eso no, no. significa que podemos seguir aprendiendo. Sí. Claro, claro. O sea, yo pienso que la vida es eso, aprendizaje. A mí me maravilla aprender de todo y tú lo sabes porque siendo artista me dicen que tienes que ver con la neurociencia, con la psicología. A mí me apasiona la mente humana, entender por Total. qué. Sí, y en algún momento lo haré profesionalmente, pero por ahora me informo con los que saben y tengo la capacidad de, como te digo, de contrastar información, de no casarme con, o sea, soy muy inquieta y curiosa por aprender Eso es maravilloso. sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, mi Dora, pues, no sé. Zafara, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Zafara Music, en todas las redes sociales estoy así. Ahorita nos vamos a activar nuevamente porque como te decía, como estoy estaba en modo mi salud, cuidándome. Importante. Ahora nos vamos, sí, y de hecho eres la primera entrevista después de todo ese tiempo, sí, lo aprecio mucho. Honor que me haces. Y no, inmediatamente me invitaste, dije, pero claro que sí, hay que hablar estos temas y contigo aún más porque eres una profesional que sé que, como te decía, en algún momento estás comprometida también con la infancia y la adolescencia, y eso para mí es valioso, lo atesoro. Eh, y pues aquí siempre, que sean para estos temas, aquí estoy, cuenta conmigo. Insisto, en Zafara Music nos vamos a activar nuevamente con nueva música
Y pues no sé, un mensaje final es como decirle a los papás, por favor, a los papás no solo de adolescentes, sino también de los niños que disfruten a sus hijos, que sean ese adulto que les hubiera gustado tener cuando ellos eran adolescentes, por favor. Que, que la casa sea su lugar seguro, ese lugar a donde quieran ir cuando el mundo se lo está devorando allá afuera, que quieran llegar a su casa y refugiarse ahí, porque ahí se sienten seguros, ahí se sienten queridos, escuchados, respetados, que los necesitan muchísimo porque estamos en un momento crucial en el mundo, viviendo cosas que nos pueden desbordar tanto a nosotros como adultos y mucho más a los adolescentes. Que se informen, que los acompañen, que están viviendo mucha soledad, que sientan que importan. Bueno, muchísimas cosas y que no se angustien porque en verdad ellos no necesitan unos papás perfectos, sino unos papás humanos que estén ahí. Fundamental. Y que no les dé miedo a veces ser catalogados como malos padres, malas madres. A veces lo somos en ese proceso también de equivocarnos, pero lo importante es seguir en el ejercicio de acompañar desde el amor, desde las responsabilidades, desde seguir reaprendiendo en esta tarea. Sí, así es, Dora. Aprecio mucho el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Un abrazo hasta allá, ha sido un gusto, un placer. Con seguridad sé que seguiremos encontrándonos para seguir dialogando de estos temas. Y bueno, allí saben, pueden seguirnos también a través de las redes sociales con @infanciasafro y seguir conectadas y conectados a través de la plataforma www.infanciasafro.org con los diferentes materiales pedagógicos, documentos, investigaciones, pero también con todo el repositorio de estos webinars de Curcuteando que dejaremos allí también para que puedan encontrarlos también aquí en YouTube y en la página web. Entonces, un abrazo, Zafara, hasta allá y a todas las personas que nos acompañan.